Gracias por seguir con nosotros. Vamos a saludar inmediatamente a Gustavo Guíñez, abogado, miembro del estudio jurídico Tu Defensa Bio Bio. ¿Cómo te va, Gustavo? Todo bien, Francisco, muchas gracias nuevamente. Un gusto siempre encontrarnos los días miércoles a esta hora. Sí, claro, siempre para hablar de temas muy, pero muy interesantes, como el que nos convoca el día de hoy, las pensiones de alimentos, que han cobrado una importancia tremenda en nuestro país, y qué bueno que haya sido así, porque durante mucho tiempo estaban ahí eh, bajo un criterio muchas veces de que si el papá quería pagaba, si no, no, era muy difícil dar con él. Ahora ya la ley se reformó, hay registro, hay exigencia del pago, pero siempre está la posibilidad de que la gente tenga dudas, ¿ya? Y eso es lo que queremos resolver con ustedes, del estudio jurídico y contigo personalmente, Gustavo. A ver, cuando hablamos, vamos de lo más básico, cuando nos referimos a pensiones de alimentos, ¿a qué nos estamos abocando? Efectivamente, lo que busca la pensión de alimentos no es como literalmente dice la palabra cumplir los gastos de alimentación, sino que a todo lo que diga relación con el niño, niña o adolescente, que es la regla general de la pensión de alimentos, es decir, recreación, vestuario, educación, gastos médicos, etcétera. Por eso era importante la pregunta, porque el nombre alimentos puede alguien decir es para solamente leche, yogures y nada más. Y no es así. Y no es así. Entonces, iba muy bien enfocada la pregunta. Y la regla general es que la pensión de alimentos se paga en favor de los hijos en común, pero también hay que tener presente que un caso importante, o sea, un número no menor es pensión de alimentos entre los cónyuges. Si que en el fondo algunas personas quieren demandar al cónyuge y todavía no se han divorciado y continúa el vínculo matrimonial, también lo puede hacer. Y cada vez que alguien quiera demandar que se fije la pensión de alimentos, que aumente la pensión de alimentos, que se rebaje la pensión o que sea efectivo el cese de los alimentos, siempre va a tener que pasar de manera obligatoria por la mediación. Es antes de ir al tribunal. Y esta es una invitación a todos y todas las televidentes que se hagan cargo del problema. Porque muchas veces quieren solucionarlo entre cuatro paredes, conversar, oye, ¿sabes qué? No me cobres más pensión, me quedé sin pega, no te voy a poder pagar. Eso no sirve. Eso no sirve. Eso no sirve porque después del tiempo, de los meses, cuando el problema se pudo haber solucionado inicialmente, cuando era bien pequeñito y la bola de nieve fue creciendo, pueden llegar a la oficina donde un abogado y nosotros lamentablemente no vamos a tener la respuesta que el cliente quería escuchar. No te preocupes, ella por teléfono te dijo que no te iba a cobrar y ahora se arrepintió, no lo va a poder hacer. Eso no existe. Por lo tanto, si el problema se genera individualmente porque lamentablemente quedamos sin trabajo, el problema tiene que nacer, la solución tiene que nacer de nosotros. Tampoco le podemos decir al tribunal, no, es que el tribunal de familia tiene que saber que yo estoy sin pega, así que no me puede exigir la pensión de alimentos. Siempre se debe pasar por mediación. Aumento, que se fije la pensión, rebaja o cese. ¿Eso es ahora o siempre No, ha sido obligatorio pasar por mediación? siempre ha sido obligatorio pasar por Ah, y mediación. cuando fracasa la mediación, Se pasa al tribunal de familia. Hay mediaciones públicas, en mediación chile.cl, por ejemplo, podemos ingresar y claro, como es público, hay que no califican todas las personas, pero sí un gran número de habitantes, de ciudadanos que son de los registros económicos más bajos, más vulnerables, que van a poder acceder a esta mediación pública, que tiene el beneficio que es gratuito, y el problema, entre comillas, que no es tan rápida como uno quisiera, versus la mediación privada, que es mucho más rápida porque en el fondo voy a un mediador particular, le pago la mediación y en la misma semana me va a dar hora. El tema está en que eso hay que costearlo. ¿cómo es eso de que una persona, una expareja puede demandar igual? Siempre y cuando sean matrimonio. Sean matrimonio. Por lo tanto, eso también es una ¿Y la invitación. señora haya sido dueña de casa o eso no tiene nada que ver? No necesariamente que sea dueña de casa, porque en el fondo puede quedar establecido en la mediación. Yo tengo un trabajo que no es tan bueno como el tuyo, yo me quedo con los niños, etcétera. Por lo tanto, yo necesito esta pensión de alimentos porque yo voy a trabajar de manera part-time.
A ver, no, pero ¿eso se agrega a la pensión de alimento para los hijos o es una sola más grande? ¿Cómo? No, es aparte. Los cónyuges entre ellos se deben. Es importante que cuando uno asume el compromiso del matrimonio, trae derechos y obligaciones. Y una de las obligaciones es el deber de cuidado respecto del otro cónyuge. Por lo tanto, se le puede exigir mientras estén casados, inicialmente siempre por mediación, y si no llega a un acuerdo, demandarlo a través de un tribunal de una familia, pensión para él, claro, mientras no estén divorciados. Mientras no estén divorciados. Ya, que esa parte de... ¿Y se da eso? Sí, se da. Ya. Pero eso pasa cuando la mujer, claro, no tiene un buen trabajo o está enferma, no sé. Sí, esa es la regla general. El juez ve eso, no es sí, que se la den a cualquiera, no, ¿cierto? No, o sea, no es así de sencillo, pero también existe alguien que hicieron el compromiso, bueno, tú no trabajes, etcétera, y de la noche a la mañana se va, ella se postergó durante mucho tiempo, no es llegar y tan fácil reinsertarse laboralmente. O no tiene trabajo y está sola. Claro, puede, porque en el fondo las obligaciones siguen estando mientras sean cónyuges. Ok, ¿los cambios que se han hecho, Gustavo, han permitido controlar esto aún más? ¿O tú crees que todavía hay mucho deudor que tiene que identificarse, si está creciendo el número de deudas? No, a eso voy. En el fondo, con la modificación de esta ley, el Estado de Chile se pone o intenta ponerse al día en favor de los niños, niñas y adolescentes. Y la regla general también de las madres que han tenido que postergar su economía y han tenido que postergar su crecimiento personal por destinar exclusivamente todos sus ingresos al cuidado de los hijos. De los hijos. Por lo tanto, ¿se ha crecido? Sí. ¿Se ha crecido harto? También. Falta, siempre va a quedar un porcentaje menor que no va a haber forma alguna de controlarlo, pero la invitación y el consejo, si alguien va a la oficina de nosotros o de cualquier abogado y dice, ¿cómo puedo hacer para no pagar pensión de alimentos? O sea, el 99,9% de los abogados le va a decir, señor, pague la pensión de alimentos, porque si no lo hace... ¿A qué está hablando? Váyase, ¿a qué viene? Claro, porque si no lo hace, además lo va a pasar muy mal. O sea, tiene enormes consecuencias que hacen que el pago sea mucho más efectivo. Anteriormente se intentaba obligar, impulsar al deudor de pensión de alimentos, que no siempre es el padre. También existe un número importante de madres que son las que pagan pensiones de alimentos porque el padre tiene el cuidado personal de los hijos, pero la regla general es que la madre tiene los hijos y el padre es el que paga la pensión de alimentos. Anteriormente se escondían, pasaban las cosas a nombre de otra persona. Hoy en día eso está mucho más regulado e insta a pagar la pensión de alimentos, porque en el fondo, en la eventualidad de que no lo haga, va a ser muy difícil que logre zafarse de las consecuencias del no pago. ¿Esto es así en todo el mundo? ¿Siempre los papás tienen que responder? No, o sea, tenemos culturas que son totalmente distintas. En la cultura occidental podríamos decir que la regla general es que sí, las pensiones de alimentos... Hay una pensión de alimentos, sí. Ya. ¿Qué es lo que hacen ustedes respecto a este tema en Tu Defensa Bio Bio? Bueno, ¿cuáles servicios ofrecen? Primero que todo, asesorar al cliente. Es decir, no es necesario que todo lo vayamos a judicializar. ¿Puede ser una madre? Puede ser una madre. ¿O un deudor? Claro, también que alguien diga... O deudora. Hay que tener, este consejo es muy práctico, es muy sencillo, pero que lamentablemente se sigue cayendo en el mismo error. Si usted, señora que está en la casa, llega a un acuerdo de pensión de alimentos, ya sea en mediación o se regule la pensión de alimentos en el tribunal de familia, hay que cumplir el monto establecido. Antes era en pesos, ahora es en UTM. Por lo tanto, ahora hay que estar constantemente al tanto de cuánto es lo que realmente tengo que estar pagando mes a mes. La primera recomendación es pagar la pensión en la fecha a la que se comprometieron o los obligaron. Lo segundo es pagar en la fecha que se comprometieron o que el tribunal les ordenó. Es decir, yo no pago cuando quiero. Pero ya no es en pesos, dijiste. Claro. En UTM. Es ahora en UTM. En UTM. ¿Retroactivo? No, de aquí en adelante. Ah, ya. De aquí en adelante. O sea, el que tiene fijada una pensión y no tiene conflicto alguno y paga en pesos. No, todas las pensiones hoy en día pasan a ser a UTM. Y el que no es automático, sino que también se puede solicitar. Y la regla general es que la madre solicita que la conversión de peso a UTM... ¿Y eso eleva el monto de la pensión? Lo que pasa es que lo va reajustando.
lo va reajustando. ¿Al Anteriormente, costo de la vida? claro, o sea, a la UTM. Antes era de acuerdo al IPC favorable, por lo tanto había que hacer la solicitud cada 6 meses y ahí en el fondo se iba actualizando al costo de la vida. Hoy en día no tenemos que esperar esos 6 meses, no tenemos que esperar la actualización, sino que se va convirtiendo... Pero eso hay que pedirlo, esa conversión. Sí, porque sí. una persona puede recibir una pensión hace 3 años del mismo monto y no varía en nada. Claro. Con la transformación a UTM eso va cambiando. Claro, se va a cambiar, se va a establecer cuánto es la conversión de la pensión de alimentos que se pagaba antes en pesos a UTM y si por ejemplo eran 200.000 pesos, ahora va a ser, no sé, 4.5 UTM y eso obviamente va a ir creciendo con el transcurso del tiempo porque la UTM va aumentando. Entonces, la primera recomendación es pagar el monto acordado en la fecha establecida y este consejo que es muy sencillo pero lamentablemente muchas personas se caen en esto, a la cuenta indicada en la mediación o en el tribunal para estos efectos. No a la cuenta de la mamá, la personal y todo eso. Claro, no, la regla general es que se paga, no me pagues en la cuenta de la pensión, págame en la cuenta RUT, que es más sencillo. ¿Por qué? Porque después, ante cualquier inconveniente, si después se le pide una liquidación de la deuda de pensión de alimentos al tribunal, el tribunal no tiene por qué saber si el tribunal dio una orden, la fecha, el monto y la cuenta. Que las personas voluntariamente hayan establecido un pago en otra cuenta, el tribunal va a tomar la cuenta que se abrió para estos efectos, que es la cuenta de pensión de alimentos, y se va a dar cuenta que durante 8 meses, 1 año, 4 años no hubo ningún ingreso a la cuenta aperturada para estos efectos, por lo tanto va a salir una deuda importante. Y ahí es donde nosotros igual podemos en el fondo acreditar que se pagó en una cuenta distinta. Claro, pero no hay que hacerlo porque... Y eso queda a criterio del tribunal, es decir, no es algo que esté zanjado, no, si yo pagué otra cuenta así que no debo. No, el tribunal... No, y alguien te puede engañar derechamente si nunca me pagaste, si no está demostrado. Y afortunadamente hoy en día al menos existe la cuenta RUT que es bien utilizada por las personas, pero antes era el pago por mano. Y eso sí que no había forma alguna de acreditarlo. Entonces se va avanzando, sí, pero la idea es siempre ir encapsulando los riesgos, ir encapsulando los problemas, y esa es una forma muy sencilla de evitarse algún inconveniente. ¿Cómo se calcula la pensión? Yo sé que uno busca en internet, hay porcentaje y todo, pero eso genera dudas también. Hay gente que dice, oye, pero ¿cómo voy a pagar esto si mi sueldo es esto? Si tengo que pagar un arriendo, que tengo que hacer esto. Entonces, vamos con eso. Primero que todo, sí, si uno busca en internet probablemente se encuentre con mucho porcentaje, pero esto no es tan matemático porque en el fondo va a depender por un lado de la capacidad económica que tengan los padres, la madre y el padre, y también tener presente que no es 50 y 50. La pensión de alimentos no se paga. Podría llegar a ocurrir que se pague pensión de alimentos 50 y 50, pero no es obligación, sino que se paga de acuerdo a las capacidades económicas de cada uno. Es decir, el que gana más, aporta más, el que paga menos, aporta menos. Pero el sueldo, la remuneración, ¿se mide así tal cual? ¿O el juez considera los gastos que tiene la persona que tiene que pagar la pensión? También, por un lado, considera los ingresos, por un lado, y por otro lado también lo que va a considerar antes de indagar en los gastos personales de cada uno es las necesidades económicas del niño, niña o adolescente. Es decir, y eso pasa mucho y son materias muy discutidas en el tribunal. Sí, lo que pasa es que yo tengo que pagar arriendo, tengo que pagar la cuota del auto, tengo que pagar la tarjeta de crédito, otro crédito de consumo, etcétera, etcétera. Y eso va a ser un problema más bien personal en el que el tribunal de familia va a decir, señor, mire, como tribunal de familia yo tengo la misión de... velar por el niño o claro, niña. Entonces, antes de empezar a indagar en que si usted le va a alcanzar a fin de mes, a usted le llega su remuneración y usted tiene que partir por su orden de prioridades si es que alcanza a satisfacer las necesidades de el hijo en común. Entonces va a ser de acuerdo a la capacidad económica de los padres y también de acuerdo a las necesidades de los hijos. Sí, por regla general se entiende que el hijo entre más grande, más gasta, que si entra al colegio va a tener que hacer un gasto adicional de pagar matrícula, de pagar colegio, si es que se paga, de pagar transporte, o de pagarle a una persona, por ejemplo, para que cuide
al niño y la persona que lo tenía a su cuidado pueda salir a trabajar, etcétera, también es muy casuístico. Pero la regla general es que esos son los antecedentes que nos permiten llegar a la conclusión del monto que se va a pagar finalmente. Los ingresos de los padres y las necesidades de los hijos. Después vamos a poder indagar si es que en el fondo están cubiertas las necesidades del hijo en común, si es que, bueno, en realidad yo puedo pagar hasta acá se acreditaron, se acreditaron las necesidades, etcétera, y tampoco significa que alguien que tenga una remuneración muy alta, sí o sí va a tener que destinar el 40% de su remuneración al pago de pensión de alimentos, porque si es que el hijo no tiene necesidades tan altas y están cubiertas por el pago de la pensión de alimentos, no significa que sí o sí tenga que tener, por ejemplo, el 40% de la remuneración. De la regla general es el padre el que la paga. Es un tema del cual hay que informarse, ya, porque siguen persistiendo las dudas y esclarecer que acá hay una legislación que defiende a los niños. Enhorabuena que sea así, que defiende el derecho de ellos a tener justamente una vida digna y donde se cubran todas las necesidades. ¿Cómo la gente los ubica? Ahí, Gustavo, a ver, repitamos cómo acercarse a su oficina. Bueno, primero que todo nos pueden ubicar en nuestra oficina, ubicada en Avenida Paicaví 651, esto queda entre la calle Freire y Maipú, en pleno centro de Concepción. También nos pueden ubicar a nuestro WhatsApp, es el +569 7898 2800, o en nuestras redes sociales Facebook, Instagram como Tu Defensa Bio Bio, o también en nuestra página web tudefensabiobio.cl. Nos quedan unos minutitos. ¿Cuáles son las consultas que más se repiten de la gente? Hoy en día, con la modificación de la ley, lo más habitual es el pago de pensión con la AFP del deudor. Y ahí tenemos unos minutitos para abordar expliquemos eso. Este tema, porque no es llegar y pagarse con los fondos de la AFP. Dice, oye, no, págate con la plata de la AFP. O no, yo le voy a sacar la plata de la AFP. Es la última alternativa con el cual el deudor de pensión de alimentos debe pagar los fondos de la pensión de alimentos. Se parte primero pidiendo si es que efectivamente hay deuda, debe tener 3 pensiones de alimentos seguidas o 5 discontinuas, ingresar al Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, pedir el cumplimiento de la deuda, y se parte por retener los fondos que el demandado de pensión de alimentos tenga en sus cuentas bancarias. Si estos fondos son insuficientes o derechamente no hay fondos para pagar el monto adeudado, recién en ese momento puedo avanzar. Y aquí mucha gente dice, oye, pero si yo sé que él está en tal FP, yo sé que él ha cotizado y la primera resolución me dice que él no tiene plata. ¿Por qué le aparece esto? Porque la primera resolución respecto de la FP es por si tiene fondos voluntarios. Y recién, si no tiene fondos voluntarios, que la mayoría no tiene fondos voluntarios en la FP, puede pasar a las cuentas obligatorias. Y no se va a poder pagar nunca del 100% de los fondos de la FP, sino que también va a variar de acuerdo a la cantidad de años que le queden a la persona, al deudor o deudora de pensiones de alimentos, por jubilar. Entre más tiempo o entre menos tiempo le quede por jubilar, menor va a ser el monto por el cual me voy a poder pagar. Inclusive, si es que me quedan menos de 15 años, voy a poder sacar solo hasta el 50% de los fondos de la FP. Por lo tanto, no es llegar y decir, no, págate la FP, etc. Sí. ¿Se puede avanzar? Sí, pero hay que ir paso a paso. Cuando hay más de un hijo o hija que tienen que recibir una pensión, ¿cómo se calcula? Eso también es muy importante y es una pregunta muy habitual. También hay que distinguir siempre las necesidades de cada hijo, porque a veces tienen hijos con más de una persona, entonces dicen, no, es que a él le pago 150 y al otro también le tengo que pagar 150 porque no le puedo pagar más a uno y menos al otro. Va a depender también de la necesidad de cada hijo, de cada niño, niña o adolescente. Claro, de acuerdo a su edad, si está en periodo escolar, me imagino. Efectivamente, si tiene alguna enfermedad específica, etc. Por lo tanto, no siempre es un cálculo matemático tan sencillo que diga, no, en realidad igual para cada uno, sino que siempre de acuerdo a las necesidades económicas de cada uno de los hijos. La persona que vive con los hijos puede ganar 10 millones de pesos y no pagar nada.
Eso no tiene que ver con la pensión que se le calcula al padre o la madre que... Siempre se va a tener que pagar pensión de alimentos de acuerdo a la Y eso capacidad. no tiene que ver con si la otra persona recibe o no recibe plata. Claro, algo muy habitual. O se toma en cuenta si se va a juicio. Claro, o sea, lo que pasa es que en mediación se va a poder conversar y si es que llegan a un acuerdo, eso no... Ya, pero no no se va a juicio. Siempre el padre o la madre que no viva con los hijos va a ser condenado a pagar pensiones de alimentos, al menos el mínimo legal. Pero ¿se toma en cuenta el poder adquisitivo de la otra persona, del padre o madre que está cobrando la pensión? Sí, efectivamente. Y es algo muy habitual que algunos creen que porque la madre que tiene los hijos es exitosa, le va bien económicamente, ha sido una mujer emprendedora y es capaz de mantener a sus hijos, no, es que a ella le va, voy a pagar, sí, a ella le va bien, claro. Sí. Ella verá cómo distribuye sus ingresos, Ya. pero eso no libera de la obligación de pagar la pensión de pagar la pensión de alimentos. Si después, más adelante, el padre, obligado a pagar la pensión, de manera lamentable, queda sin trabajo, él podrá pedir la rebaja de los alimentos, pero no el cese. O sea, ni en ese caso extremo de quedar sin trabajo, la mediación o el tribunal le van a decir ya mientras usted no encuentra trabajo o no trabaja, no va a pagar pensión de alimentos porque se entiende que las necesidades de los hijos son día a día, hora a hora, por lo tanto no nos podemos liberar de ellos por un tiempo indeterminado. Mientras más grande es el hijo o hija, la regla ¿aumenta general, el valor de la pensión? Esa es la regla general. Esa es la regla general, porque en el fondo de partida aumenta el costo de la vida. Sí. Se tienen gastos adicionales de uniforme que antes no se tenía, uniformes, materiales, traslados, colegiaturas, etcétera. Después pagos de universidad, matrícula, alimentación, traslado, etcétera. O que si de repente el hijo se cambia de ciudad, vive en la ciudad de Arauco, porque si viene a estudiar aquí en la ciudad de Concepción, tiene que arrendar una pieza, un departamento, una pensión. Entonces, la regla general es que a medida que el niño, niña, o si ya después crece, es adolescente, se aumenta la pensión de alimentos. Y lo otro es que la regla general también es que la pensión de alimentos se paga hasta los 21 años de edad, esté o no esté estudiando. Y si el hijo o hija continúa estudiando hasta los 28 años de edad. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas dicen, no, es que ya cumplió 18 años, así que me desligo, no pago más. ¿Y si se casa a los 18, 19? Sí, ahí ya podemos empezar a conversar. Claro, y ahí, pero son excepciones. Claro, y ahí tendría que pedir siempre mediación. La madre está en todo el derecho a pedir un aumento de la pensión, o el padre. Y la persona que tiene que pagar la pensión también tiene derecho a pedir, si queda sin pega, una rebaja. Sí, hay que acreditar el cambio de circunstancias. Cuando yo me comprometí a pagar, por ejemplo, tal monto de la pensión de alimentos, era porque tenía un buen cargo, tenía tiempo en la empresa, no tenía la enfermedad que me dio, etcétera. Pero si después me enfermé, ya no pude hacer más horas extras, que es algo que pasa habitualmente. Antes se pagaba una pensión más alta porque tenía buena salud, hacía horas extras y podía pagar la pensión. Me enfermé, ahora tengo gastos adicionales por un tema de salud. O gano la mitad de lo que ganaba el año pasado. Ya no hago horas extra, evidentemente que va a tener todas las posibilidades de pedir la rebaja acreditando las circunstancias. Es decir, hay que acompañar los documentos. Sí. Gustavo Guíñez, de Tu Defensa Bio Bio, gracias como siempre por venir cada semana a conversar con nosotros de estos interesantes temas. Gracias a ustedes. Tengan buena tarde. Estamos despidiendo el programa de hoy. Muchas gracias. Nos volvemos a ver el próximo viernes.